Bottle after empty bottle on a conveyor belt lined up to be filled with red wine. The wine itself is award-winning, its creator having won several double gold medals at international wine competitions around the world. It is produced in South America, a region well known for its high-quality wines, but this wine is not from Chile or Argentina, the most well-known producers in the hemisphere. This is from Bolivia. The landlocked country in the heart of the Andes has been producing wine for nearly 400 years, but up until a few years ago, not many people had heard of it. Franz Molina is a third-generation winemaker in Tarija, Bolivia's wine region that borders Mendoza in neighboring Argentina. He says Bolivian wine benefits from higher altitudes than in Argentina or in Chile. Growing at more than 2,000 meters above sea level, the grapes are closer to the sun and are exposed to rich minerals in the earth, which yields a more flavorful wine. But he acknowledges few people know about it. Ese es nuestro desafío, justamente. Nosotros tenemos una tradición vitivinícola de muchos años, pero Bolivia nunca ha estado en el mapa mundial vitivinícola como tal. Para comenzar, somos muy pequeños. En toda Bolivia llegamos a las 4.000 hectáreas, es muy poco. Si Dios quiere, podamos llegar en los próximos 10, 15 años, por lo menos a unas 10.000. Nosotros tenemos una estrategia como sector de que nunca vamos a poder competir con volumen, con países tan grandes vitivinícolas como es Chile, Argentina y Brasil, que son nuestros vecinos, ¿no? Entonces, nuestra estrategia como sector es producir vinos de altísima calidad. Tenemos un gran aliado que es la altura, que se está haciendo muchos estudios, se está haciendo muchas investigaciones sobre qué variedades se adaptan a nuestros suelos, a nuestro terroir, a nuestros climas. Y creo que es un proceso que toma su tiempo, pero ya estamos de a poco conociéndonos. Las bodegas están siguiendo esta estrategia de producir poco, pero de altísima calidad, y eso demuestra que muchas bodegas acá en Bolivia ya lograron premios internacionales de mucho renombre. And the awards are coming in. Casa de Solana, one of the better-known Bolivian wineries, won a gold medal at the World Wine Competition in Brussels in 2017. Juan Cruz from the Aranjuez winery won a grand gold medal, the first for Bolivia, at the Uruguay World Competition in 2014. Gerardo Aguirre is the enologist at Aranjuez. Bueno, Juan Cruz es nuestro vino ícono, es el mejor vino de la empresa y tiene el privilegio de haber sido el vino con la primera gran medalla de oro en la historia de la viticultura boliviana. Haber llegado a un certamen mundial en Uruguay el año 2013 con nuestro Tanat varietal, 100% Tanat, y haber obtenido para Bolivia por primera vez en nuestra historia una gran medalla de oro ha significado realmente un hito para todos los bolivianos. Proud and in the Tarija region, prosperous as well. The winemaking industry provides jobs for close to 100,000 people. The livelihoods of some 16,000 families in the region depend on winemaking. A recently commissioned study by the Winemakers Association indicated that every 25 acres of land used for the cultivation of wine in Tarija helps lift at least 10 people out of poverty. Wine production rose 44% in 2016, bringing in more than $20 million for the sector. But that same study showed that producers are using only about half, 53%, of their installed capacity. As international awards keep rolling in, wine producers are looking for ways to grow the industry while keeping to their strategy of maintaining high standards of quality, and looking for more support from the government, which they say has up until recently largely ignored the winemaking sector. Y eso siempre nos sorprendía. ¿Por qué agencias o instituciones externas nos ayudan más que las propias, ¿no? Y eso que nos preguntamos. Cuando nosotros íbamos hace 8 años, yo me acuerdo, ya todavía involucrándome en esta industria, no te escuchaban. Estas son nuestras demandas, tenemos estos problemas, necesitamos promocionar nuestros productos afuera, necesitamos luchar contra el contrabando, por lo menos minimizarlo, luchar contra la falsificación. Y más bien tú eres el enemigo, te decían, pero ustedes son los culpables del alcoholismo en Bolivia. That reaction sparked the commissioning of the study that painted a different picture. En ese momento comenzó todo.
Dijimos, basta. Realmente hay una falta de desconocimiento total de nuestras autoridades, tenemos que hacer algo. Hicimos un estudio socioeconómico, justamente también financiado por el gobierno holandés. Y demostramos, y realmente salió todo lo que nosotros ya sabíamos en teoría. El sector vitivinícola en Bolivia, más que todo en el sur del país, el sur de Bolivia, es el más importante de todos. No solamente económico, sino social. Después de los hidrocarburos, que Tarija es tan fuerte, el sector más fuerte es el nuestro, el sector vitivinícola. Genera mayor empleo, impuestos. The challenge is in figuring out how to boost an industry that by design wants to stay small, competing with regional winemaking countries in quality rather than in quantity. To do so is expensive. Nowhere is that more evident than in the Sinti Valley, a couple of 100 kilometers from Tarija. This sleepy town is home to dozens of small-scale family-run wineries, many of which still produce grapes from vines that are hundreds of years old, descendants from the first plants brought over to Bolivia by Jesuit priests during the Spanish conquest. It is as far removed from the glamorous world of winemaking as it can be. But wines from the Sinti Valley are also making their mark on the international marketplace. O sea, y me imagino que es bichoqueña. Diego Villamor runs the tiny Tierra Roja winery using biodynamic techniques his brother Cristian introduced after studying winemaking in Argentina and France. His red wines have already won gold medals, but his production is so small he can barely supply restaurants in La Paz, much less think of exporting. Para nosotros el reto más grande yo creo que es la cantidad, ¿no? Porque, no podríamos exportar a China, por ejemplo, porque ellos piden 5,000 botellas para arriba, ¿no? Entonces nuestra producción es 5,000 botellas, pero de todos los vinos, ¿no? O sea, por eso nosotros somos una bodega boutique, ¿no? Que no hacemos cantidad, pero hacemos calidad. Eso sería nuestro principal reto, digamos, ¿no? Obstáculo de no tener una cantidad que requieren el mercado al exterior. Still, the Sinti Valley is starting to look at winemaking and its derivative, wine-tasting tourism, as a potential source of new jobs and development. Generalmente es un vino que tiene un cuerpo medio a un poquito alto. Laura Malbec is an Argentine sommelier and blogger who has championed the cause of Bolivian wines. Yo creo que la industria sobrevive porque la industria del vino en general es una industria de apasionados. Esa es la mejor explicación que te puedo dar, ¿no es cierto? Son familias tradicionales que vienen elaborando vinos desde hace muchísimo tiempo, generación tras generación. Tenemos bodegas en Sintis donde ya están por la cuarta o quinta generación de productores vitivinícolas. Entonces, por supuesto que si bien el consumo en general en el país es bastante bajo, quizás era una industria donde no te ibas a hacer millonario, pero tu vino sí lo ibas a vender, ¿no es cierto? Porque las cantidades de producción también son pequeñas. The first step towards growing the Bolivian wine sector is to raise local consumption. Yo creo que es necesario subir el nivel de consumo local. Las empresas lo necesitan, ¿no es cierto? Porque muchas veces cuando uno aspira a salir a mercados internacionales, no sé, quiero vender a Nueva York, por ejemplo, ¿ya? El comprador me va a exigir que yo tenga una cantidad mínima de vinos para venderle. Sucede que muchas veces el productor local no alcanza esos niveles de producción porque las producciones son muy pequeñitas en verdad. Entonces, sí es importante que nuestros vinos sean conocidos internacionalmente, pero también hay que reforzar continuamente el mercado local, que va a ser el principal comprador también. The quantity of Bolivian wines on the market is growing slowly. The quality of those wines is now undisputed by many experts around the world. One of the smallest wine producers in the world now has the huge challenge of making a name for itself in an industry dominated by giants, and of convincing consumers at home that Bolivian wine can be not only good for the palate, but good for the economy as well.